casi que no necesita presentación, pero doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de Oxford, actualmente es catedrático en la Universidad de Gotemburgo, es columnista en El País, tertuliano en la cadena SER y autor de la novela recién publicada, ¿verdad? Inmanencia. Víctor, muchísimas gracias por venir, que sé que hiciste cambios y que además Renfe casi te deja en el camino. ¿Quién lo iba a pensar, Renfe, en estos días, ¿no? Muchísimas gracias por estar aquí. Mi presentación, y gracias por invitarme, mi presentación no va a ser muy académica o parte desde el punto de vista académica, pero va por otros derroteros, más por la especulación y casi la ficción, un poco casi relacionado con la novela que acabo de publicar y que estoy presentando estos días. Pero aún así, quería hacer unas reflexiones sobre los jóvenes y la política. Sí, no sé si a dónde hay que apuntar. Igual es eso. Ah, vale, perfecto. Perfecto. Pues bueno, sin pretender ser grandilocuente, quería hablar de qué futuro nos espera, ¿no? Eh, Primero de todo, el presente, qué es lo que nos está pasando, qué es lo que está pasando en las generaciones actuales en el mundo. Si miramos el mundo en su conjunto, el Gallup pregunta a los ciudadanos si creen que su vida va bien en la buena dirección o en la dirección, en la mala dirección, van peor, están sufriendo o se encuentran mejor, están en situación de éxito, thriving. Y vemos que en el mundo en su conjunto nunca ha sido tan optimista como en estos momentos. El gap entre la gente pesimista y la gente optimista es el mayor del que tenemos récord, con lo cual el mundo en su conjunto va bien. Pero cuando miramos a Occidente, la imagen que tenemos es exactamente la contraria. Algunos autores americanos, también lo podríamos aplicar a Estados Unidos, la economía en Estados Unidos va muy bien, pero la salud social en muchos indicadores es bastante negativa. En España también creo que hemos aumentado 4 años la esperanza de vida en España en lo que llevamos de siglo. Ayer lo veía, Castilla y León, 85 años de esperanza de vida. Creo que debe ser el lugar del mundo por encima de Japón con más esperanza de vida. La renta crece, nunca ha habido tantos afiliados a Seguridad Social, etcétera. Pero tenemos una sensación de que nuestro bienestar y sobre todo vuestro bienestar, el de los jóvenes, está cada vez peor, está amenazado y estamos desesperanzados sobre el futuro. Somos pesimistas. El 80% creemos que no se presta atención a las necesidades de los jóvenes. El 75% de los jóvenes creen que su situación económica será peor que la de sus padres. El 66% de los jóvenes considera que su cultura de esfuerzo también es menor que la de sus padres. Vemos el futuro con preocupación. La primera característica es que somos pesimistas, o la gente joven es sobre todo particularmente es pesimista. La gente joven está particularmente angustiada. Si les miramos este indicador sobre el índice de desesperanza, es decir, les preguntan a la gente el- la, propor- el- si durante los últimos 30 días han tenido mala salud mental durante los últimos 30 días, de forma continua vemos que algo se produce en los últimos años entre los jóvenes, sobre todo entre las mujeres jóvenes. El índice de desesperación ha aumentado sobre todo para los jóvenes y sobre todo para las mujeres jóvenes. Si miramos a la generación Z, en otra pregunta, hemos estado nerviosos todo el tiempo o la mayor parte del tiempo durante el último mes. Vemos que prácticamente para la gente de 50 años no ha habido cambio a lo largo de estos últimos años. Para gente como yo ha habido un ligero incremento, pero no demasiado, no estamos muy mal. Pero para los jóvenes y para los muy jóvenes, pues vemos que ha habido un aumento considerable. Sobre todo, Jonathan Haidt, esto seguramente lo habréis leído, los localiza en el año 2012, que es el año en el cual se generaliza en los apps la posibilidad del like y del compartir en las redes sociales, ¿no? Esto generaría pues todo este tipo de angustias, compararnos los unos con los otros, y ya se lo digo a mi hijo que está aquí y a mis sobrinos, que las redes sociales son muy malas. Estamos angustiados. La infravaloración, el índice de infravaloración, hasta qué punto la gente se siente infravalorada, vemos que también, de nuevo, con la proliferación de las redes sociales, sobre todo ellas y sobre todo ellas de izquierdas, se infravaloran mucho más
ellos menos, los de izquierdas, y sobre todo ellos, si son de derechas, pues los que menos se están infravalorando. Pero vemos que hay un problema de salud mental, de nuevo, que no se distribuye de manera heterogénea entre todos los jóvenes, que afecta más a ellas que a ellos, y que afecta más a los de izquierdas que a los de derechas. Consumo de antidepresivos, que nos ha multiplicado por 10 en el caso de España en los últimos 30 años. Esta es la línea verde, es España, pero en todos los países ha aumentado, ¿no? Nos sentimos más solos. Desde el año, pues eso, desde el siglo XVI, el porcentaje de hogares de unipersonales, solo vivía una persona en la casa, eran muy pequeñitos. Ahora en Estocolmo es el 60% ya de los pisos en Estocolmo vive solo una sola persona. Eh, o sea, esto es Estocolmo, Londres. Ahora, pues esto será Barcelona y Madrid dentro de un tiempo, y en Estocolmo, pues será el 99%. Dentro de unos años, mi hijo y yo a lo mejor vivimos juntos y será la única excepción, pero el resto estarán viviendo en casas de solo una persona. Desconfiados. Eh, los presidencias de Eisenhower y Kennedy, hasta el 80% de los americanos decían que confiaban en que el gobierno estaba haciendo lo que es correcto siempre o casi siempre. Ahora estamos por debajo del 20%, o sea, una caída del 60%. En España, obviamente, también lo conocéis, pero los datos son todavía más dramáticos comparados con la Unión Europea. El nivel de desconfianza, los españoles que desconfían del gobierno, es 10 puntos más alto que la media europea. El porcentaje de españoles que desconfía del Parlamento, 17 puntos por encima de la media europea. Y en partidos políticos, pues ya ni hablemos. Estamos hablando de que 9 de cada 10 españoles desconfía de los partidos políticos. Desconfiados. La última característica, vosotros no la vais a ver como algo malo en este país, pero algunos sociólogos americanos consideran que puede tener unas consecuencias negativas o como mínimo inquietantes, digámoslo en inquietantes. Antes de eso, la satisfacción con la democracia. Tradicionalmente ha habido un empate entre la gente que se siente satisfecha e insatisfecha con la democracia, pero ahora vemos que hay un porcentaje de mayor de personas insatisfechas con la democracia que satisfechas con la democracia, 64-36. Pero es que si miramos el caso español, aquí está España, el 68% de la gente está desconfiada con la democracia, el 30% satisfecha. Esto ayuda a entender, por ejemplo, la noticia que leí esta mañana en El País viniendo hacia aquí, que ha salido un partido o está saliendo una formación a la derecha de Vox porque considera que son unos moderaditos, Abascal, ¿no? Y los demás. Y en Vox ya ha habido una escisión, ya se han ido los moderaditos en teoría, pero bueno. Pues bueno, y la última característica, lo que os comentaba ahora, descreídos. Este es el porcentaje de americanos que no tienen afiliación religiosa. Estados Unidos es un país donde todo el mundo tradicionalmente tiene una afiliación religiosa, la inmensa mayoría de los ciudadanos. Vemos que en la generación silenciosa, a medida que van pasando los años, sube un poco, pero no llega al 20%, los ateos o los descreídos. Utilizo el término descreídos, ya veréis por qué. Em, eh, en los boomers un poco más, la generación X más, los millennials, la generación Z, pues el aumento es considerable. Hay un libro muy bueno de Christian Smith que dice que Estados Unidos ha dejado ya de ser la excepción. Entonces ya digamos como que no hay esperanza para Occidente, los que creen en la religión, porque hasta Estados Unidos se ha convertido en un país muy secularizado. Hay un interrogante, y hago una pequeña nota en mi presentación, visto lo que ha ocurrido esta semana, el estreno de esta película de los domingos, la niña que quiere ser monja contra la oposición de sus padres, Rosalía vestida de monja, que he leído también por ahí, etcétera. Bueno, puede haber, y hay otros datos. En el Reino Unido, por ejemplo, en los últimos 5 años se ha multiplicado por dos el porcentaje de jóvenes que va cada fin de semana a la iglesia. Era un 7%, o sea, prácticamente nada. Ahora es un 14%, es menos, pero es el doble en 5 años. O sea, está produciéndose un pequeño cambio. Pero todavía dejámoslo en que predomina, predomina una secularización muy fuerte. Como comentaba un artículo en Un País hace un par de meses,
basado en el libro de Christian Smith, no hemos sustituido a Dios por Kant, no hemos sustituido a Dios por la razón ilustrada, sino que lo hemos sustituido por los vampiros. Es decir, no es que tengamos más gente atea ilustrada, más Richard Dawkins y estos ateos, sino que en Estados Unidos el número de gente que cree que los vampiros existen, pero no que quizás existen, sino que están seguros de que existen, es mayor que el número de musulmanes, testigos de Jehová, mormones y judíos en Estados Unidos. El número de gente que se cree que puede comunicar con los espíritus de sus antepasados supera la población católica, toda la población católica de Estados Unidos, que es bastante numerosa. Hay una, Christian Smith lo dice, una vuelta al neopaganismo, es decir, a otras formas de espiritualidad, pero digamos que la religión no ha desaparecido. Obviamente hay quien prefería a los vampiros a Dios o a Alá o lo que sea, pero hay quien no, a lo mejor. Bien, eh, el futuro, ¿qué nos pasará? No sé qué democracia vais a tener vosotros en el futuro, pero el Financial Times hace unos años tenía una pieza muy interesante en la que decía, ¿qué distopía es más probable? Porque normalmente solemos pensar que vamos hacia un mundo tipo 1984, con un gran hermano, con un Orbán, con un Trump, con un Abascal o con un Le Pen o una otra forma de autoritarismo en Occidente o, por supuesto, Putin en Rusia o alguna teocracia en los países musulmanes. La mayoría de distopías, de hecho, son de este estilo, ¿no? El cuento de la criada también. Estamos hablando de un poder, de un dictador que va a suprimir nuestras libertades. Pero en ese artículo el Financial Times señalaba es, no nos olvidemos del mundo feliz de Aldous Huxley, porque a lo mejor estamos muy centrados en esto, en 1984, pensando en eso, en Putin, en Trump, en Bolsonaro, etcétera, también en Xi Jinping, ese sistema de control que tienen los chinos y tal, el sistema de créditos, pero no nos olvidemos de que con las nuevas tecnologías, quizás lo que estamos es consumiendo en el teléfono móvil una droga muy parecida a la soma del mundo feliz, ¿no? Donde esa distopía, si la recordáis, la gente no está oprimida por un gran hermano, sino que se entrega a la opresión mediante una droga que no tiene efectos secundarios y que te mantiene todo el día, pues, high, ¿no? Todo el día colocado. Bueno, yo creo en general que esto desde luego pertenece al mundo de la ficción y de la especulación, pero yo creo que en el mundo de la ciencia política creo que estamos muy centrados en este miedo, ¿no? En el miedo a la dictadura y no estamos viendo tanto el miedo a al otro, a la otra opción. Y esa es un poco la tesis de fondo de- de esta presentación y también de los últimos trabajos que estoy haciendo, digamos, en los lados del mundo académico. Porque en el mundo académico, en la Universidad de Gotemburgo, donde estoy yo, en el Instituto de Calidad de Gobierno y en el Varieties of Democracy Institute, que es quizás, junto con el The Economist, el principal constructor de indicadores de democracia, constantemente se nos va recordando, pues, o se nos va mm, diciendo que la principal amenaza que tenemos para la democracia es precisamente un poder dictatorial. Y es lo que me gustaría un poco cuestionar. Es verdad que hay algunos síntomas de que vamos hacia 1984. Esto es el The Economist Intelligence Unit y vemos que las democracias plenas pues siguen siendo poquitas en el mundo, que los regímenes autoritarios puros también son pocos, grandes países pero pocos, y que tenemos muchos regímenes híbridos y democracias defectuosas. Eh, este es del último report del 2025 y los datos son de 2024, pero se presentó hace poco relativamente. El porcentaje de la población mundial que vive en autocracias en el año 2004 era el 49%, no llegaba a la mitad. Ahora tenemos el 72%. Un dato quizás también más dramático es que en el año 2007
En 2004 había el 7% de la población mundial estaba en países que estaban perdiendo libertades civiles y políticas. Lo que los ingleses llaman en el verbo autocratizarse, que creo que autocratizarse, al menos el Word en español me lo pone como incorrecto, me lo señala como incorrecto, pero creo que vamos a tener que utilizarlo porque autocratizarse en estos momentos es más probable que democratizarse para un país. De hecho, en estos momentos estamos hablando del 38% de la población mundial que está autocratizándose en países donde se están perdiendo las libertades. Esto es interesante porque el BIDEM lo que suele hacer es ponderar por la población. Si miramos el número de democracias y dictaduras, no ha cambiado mucho. Tenemos más o menos 90 democracias, 90 dictaduras en el mundo. Pero claro, lo relevante no es tanto que haya, lo relevante es cuánta gente vive. Y una cuestión muy interesante de la autocratización es que la autocratización se está produciendo en países muy grandes. Eh, la autocratización más extrema es en China, en Rusia, son países muy grandes, pero por ejemplo, democracias que han ido perdiendo libertades, aunque sea relativamente, como Brasil o incluso Estados Unidos, que han ido cayendo los indicadores de democracia, que siguen teniendo democracia, pero que es una democracia de menor calidad, esa pérdida de la calidad de la democracia se está produciendo casi siempre en países grandes. Y lógico es pensar que en países grandes, precisamente porque tenemos unas audiencias notablemente importantes en la población, es más fácil para medios de comunicación, por ejemplo, desarrollar mensajes nicho y tener pues, medios muy de izquierdas, medios muy de derechas, por ejemplo, en Estados Unidos. Es más fácil que te surja una Fox contra una CBS o contra una CNN en Estados Unidos que en Dinamarca, con 5 millones, ¿no? O sea, el tamaño en este sentido eh, nos desprotege de la autocratización. Vale. Eh, Si miramos, por ejemplo, el porcentaje de la población mundial que vivía en democracias liberales, en el año 73 era el 17%. El 17% disfrutaba de un sistema como ahora, donde podemos hablar, podemos votar y el sábado por la mañana podéis escuchar a un pesado hablando sobre democracia con cierta libertad sin esperar que la policía venga a detenernos. En estos momentos es el 13%. O sea, desde el año 73 a ahora, estos 50 años, solo el 13% de la gente puede disfrutar de lo que estáis disfrutando, entre comillas, vosotros ahora, o estamos disfrutando aquí. Sí que es verdad que las autocracias duras son un porcentaje relativamente pequeño, las autocracias más cerradas como China, por ejemplo, y lo que ha aumentado mucho son estos sistemas intermedios. Pero bueno, estos sistemas intermedios en el final, al fondo, en el fondo no podemos hablar que sean democracias plenas, ¿no? Y el porcentaje, el número de población que vive en democracias liberales es mayor que antes, pero en porcentaje es menor. O sea que algunos síntomas de que estamos avanzando hacia 1984 definitivamente existen. Definitivamente existen. Pero ¿por qué creo que no vamos a avanzar hacia las autocracias? No creo que vamos a hacer las autocracias porque creo que las autocracias no tienen todavía un Dallas. No sé si, evidentemente, si recordáis Dallas o si habéis visto Dallas, los jóvenes, una característica de los jóvenes es que seguramente no han visto Dallas. Em, pero bueno. Pero sí que han visto Bruce Springsteen, ¿no? Bruce Springsteen también fue a Alemania del Este y dio un famoso concierto que dicen que precipitó la caída del muro de Berlín, si sabéis la historia. Bueno, la idea es la siguiente. Evidentemente, el comunismo cayó porque era insostenible, pero dicen que una de las gotas que colmó el vaso fue que en Alemania del Este y en algunos otros países, la República, en la Checoslovaquia, la gente podía, con algunas parábolas, algunos podían ver la televisión de Alemania Occidental y veían la serie Dallas. La serie Dallas sobre unas familias. Bueno, iba a decir que la serie Dallas como ni Saga de Poder, los que han visto en Cataluña, que va sobre el vino, pero era sobre el petróleo. Y ve estas familias, estos romances que tenían, estos coches, bebían whisky a las 11 de la mañana y era todo. O sea, y tenían unas casas enormes, unas piscinas. Y entonces la idea es muchos jóvenes. Muchos como los jóvenes que acudieron en Berlín al famoso concierto de Bruce Springsteen, em, y escuchando las canciones de Bruce Springsteen, viendo esto, dijeron, bueno, nosotros queremos ser como ellos, queremos ser como los capitalistas, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre ahora? Que las autocracias, ninguna ha sido capaz de generar un Dallas, de generar
una aspiración de un mundo mejor que cautive los corazones de los jóvenes. No hay, de momento. Puede que lo haya, pero en estos momentos no hay ningún relato, ni tan siquiera como en los años 60, 70, que muchos jóvenes quedaron fascinados por las historias de guerrilleros, etcétera. No existe eso, ni existe Dallas, ni existe un Che Guevara capaz de momento, ya veremos, pero de momento no existe. Ese sería mi principal argumento. Sé que no es un argumento muy científico, lo admito, pero sí que creo que culturalmente todavía las autocracias no, no tienen esta capacidad de convencernos para que en Europa instalemos un modelo como el chino. No hay gente que quiera poner un modelo como el chino o Putin. No hay gente, la gente no le gusta la democracia, pero nadie o prácticamente nadie quiere un Putin en nuestros países, ¿no? Muy poca gente. Y luego, culturalmente, no hay una defensa del Putin, y del putinismo. Más bien, hacia donde vamos, creo yo, es más bien hacia un mundo, un tipo de mundo como un mundo feliz, ¿no? ¿Por qué? Por una serie de características. La primera es la atomización de la población. Yo creo que esta gente que vemos por la calle, nosotros mismos, vamos, cuesta verlos como mm, proclives a desfilar como los soldados nazis en los años 30 o a someterse a un Putin, ¿no? De hecho, esto lo vio Alexis de Tocqueville. Yo cuando leí esta frase por primera vez pensé, Alexis de Tocqueville, que hace 2 siglos que ha muerto, parece que se estuviera paseando por cualquier ciudad europea. Porque cuando le preguntaron a Alexis de Tocqueville cómo vería una distopía futura o una autocracia futura, o el fin de la democracia en Estados Unidos, él dijo, yo veo una multitud innumerable de hombres iguales e iguales dando vueltas constantemente en busca de los placeres mezquinos y banales con los que atiborran sus almas, cada uno de ellos encerrado en sí mismo, casi no se da cuenta del destino del resto. Esto es como, básicamente, como pasear por cualquier calle hoy en día, ¿no? Se tocan pero no se sienten, creo que llega a decir después de forma todavía más poética Tocqueville. Pues bueno, estamos yo creo que muy, muy atomizados. En segundo lugar, creo que un rasgo de nuestro tiempo es el narcisismo. Hay mucha discusión en psicología, yo no soy un experto en psicología, pero durante unos años ha habido bastante consenso que los indicadores de narcisismo han ido aumentando bastante en las últimas décadas. La gente es más narcisista que hace, pues eso, 20, 30 años. Ya de nuevo, creo que hay mucha discusión, pero yo creo que los rupturistas, los autoritarismos, creo que no nos va a llevar hacia un 1984 porque creo que, de hecho, van a cultivar todavía más ese narcisismo y esa atomización. Y esto reconozco que es una interpretación muy personal, ¿no? Pero una cosa que me resulta curiosa es que los populistas, los nacionalpopulistas, eh, en realidad son dos especies muy diferentes de líderes políticos. Por un lado tenemos a ultraliberales, que no creen en el Estado para nada. Y por otro lado tenemos a ultraconservadores. Entonces yo me pregunto qué tienen en común estos. Igual no tienen nada en común. Quizás lo único que tienen es, como dice mucha gente, es una reacción contra el orden liberal. Pero yo creo que otra hipótesis alternativa es que es la culminación del individualismo narcisista de nuestra época. No creo que sean una ruptura, sino una exageración de las tendencias que vivimos hoy en día. Y de nuevo, reconozco que esto es una hipótesis que solo he lanzado en artículos del país, no he desarrollado más. Em, Slobodan en el Financial Times hace un artículo en esa línea también, pero no he visto ningún trabajo académico, con lo cual esto subrayo de nuevo. Es fundamentalmente especulación, pero creo que sí. Creo que, por ejemplo, a diferencia de los líderes totalitarios del siglo XX, su intención es devolver el poder al pueblo. Es que quieren plebiscitos, quieren que se vote, quieren el Brexit, quieren que la gente decida, no quieren controlar la economía, quieren criptomonedas y que los ciudadanos se vayan comunicando los unos a los otros sin necesidad de una moneda acuñada por un banco. Em, ¿Quién nos iba a decir hace unos años que los republicanos norteamericanos
estarían criticando a las big corporations, cuando siempre asociamos a la derecha con las big corporations, pues tenemos a J.D. Vance y tenemos congresos de los republicanos norteamericanos atacando a las big corporations, a las grandes empresas. Tenemos a los conservadores atacando a la Iglesia Católica, J.D. Vance, el segundo tótem. Y el tercer tótem, el Estado policial, la seguridad, la CIA, el FBI. Eso era la esencia del republicanismo. Pues ahora lo critican como el Deep State. Es decir, tres grandes instituciones, la Iglesia, las corporaciones transnacionales eh, y el Estado, ya no son lo que defienden los conservadores, sino todo lo contrario, son básicamente, y creo que la característica que tienen todos ellos, que son tremendamente anti-institucionalistas. Quieren acabar con todo tipo de institución, con todo tipo de institución que intermedie entre los seres, entre las personas. De hecho, por ejemplo, Donald Trump no quiere acabar necesariamente con el Estado, él quiere enviar cheques directamente firmados, como hizo durante la pandemia, a los ciudadanos, ¿no? Pero yo creo que les une un profundo antiinstitucionalismo. Por eso yo no veo probable que quieran construir un 1984, una nueva dictadura totalitaria, sino más bien yo creo que el peligro está en lo contrario, lo cual no necesariamente creo que sea mejor. De nuevo, quieren, pues como en el Brexit, quieren yo creo que apelar a ese empoderamiento ciudadano y decirles, vosotros podéis tomar el control de vuestra vida, que no sean unos burócratas en Bruselas, que no sean unos burócratas en Londres tampoco, no necesitáis el Estado, no necesitáis la Iglesia, no necesitáis tampoco las grandes empresas, vosotros podéis tener el control sobre vuestra vida. Esto, como os comentaba, esta característica en común sobre el paleoconservadurismo y el ultraliberalismo, que la publiqué en El País hace un mes. Recibí, como siempre, muchas críticas de la izquierda y de la derecha, pero esta vez se sumó también muchas críticas de la ultraderecha, porque consideraban que no, me escribió alguna persona cercana a la ultraderecha y me dijo que, bueno, aparte de que yo soy terrible y horrible y no sé qué, y tal, me vino a decir que nada, que ellos son una reacción contra el ultraliberalismo y que se consideran muy conservadores, etcétera. Pero bueno, yo lo pongo en duda, pero quería exponer esta hipótesis, exponerla a vosotros. Sí que creo que existe la tercera característica de nuestro tiempo, es un pesimismo sobre la naturaleza humana. Creo que se ha extendido la idea esta muy, muy propia de Trump, ¿no? ¿Por qué pone aranceles cuando también en los aranceles van en contra de la mentalidad tradicional, neoliberal, del comercio, donde todos ganamos y comerciamos? Pues un poco es la mentalidad del arancel, es que lo que es la misma mentalidad del lo que yo gano, tú lo pierdes. Es decir, si tú pierdes, yo gano. Cuando en realidad la mentalidad del comercio es yo comercio con China porque tú ganas y yo gano. Pues la mentalidad de Trump no, con la Unión Europea es si yo te pongo un arancel al aceite de oliva, pues mi aceite de soja va a ir mejor. La teoría económica te dice que no. Pero un poco es esta Zero Sum Mentality, ¿no? La mentalidad del juego de suma cero. En Estados Unidos está esta encuesta que se lleva haciendo durante muchas décadas a los ciudadanos sobre esto, sobre si crees que la vida es un juego de suma cero, para que yo prospere, a ti te tiene que ir mal y viceversa, o crees que con el desarrollo económico crecemos todos. Bueno, pues la gente que cree que el mundo es un juego de suma cero ha ido aumentando de manera exponencial en las últimas décadas. Yo, de nuevo, no soy experto en encuestas, pero sí que me gusta de vez en cuando ver series de televisión y sí que me doy cuenta que casi todas las series de televisión son sobre... La gente es muy mala, muy mala. No hay héroes buenos, todo el mundo es malo y si ocurre algo positivo es por puro accidente, ¿no? Todo es muy malo. O sea, por ejemplo, House of Cards, que le gustaba a muchísima gente, yo dejé de verla porque todo el mundo era malísimo, ¿no? Me parece, digo, esto es poco realista, pero a lo mejor no, a lo mejor soy yo el que estaba alejado de la realidad. Es curioso porque esto del la mentalidad del juego de suma cero se asocia a los republicanos y a la derecha, a los populistas, a Trump, pero quien está expandiendo estas ideas, creo, con las series de televisión es la progresía de Hollywood. Pero bueno, dejémoslo ahí. El nihilismo.
No sé si sabéis que el FBI tiene una nueva categoría de terrorismo, que es el extremismo nihilista, que es la gente que pone bombas por poner bombas y por destrozar, que no tiene una finalidad política concreta, que no es ni de extrema izquierda ni de extrema derecha, sino... Y había un artículo de David Brooks que citaba esta famosa frase que le dice Alfred a Batman, ¿no? Algunos hombres solo quieren ver que el mundo arde. Pues bueno, el nihilismo parece que se está también ganando como no sé, en nuestra sociedad, en Occidente. Y David Brooks advertía que cuando algunos autores han detectado niveles de nihilismo, cuando no había encuestas, pero niveles de nihilismo altos, han precedido a momentos realmente sanguinarios de la historia de la humanidad, ¿no? Dostoyevsky, antes de la Revolución Rusa, había todos esos movimientos nihilistas, esos terrorismos nihilistas a finales del 19, desembocaron en la Revolución Rusa, eh, que no fue muy misericordiosa precisamente con los adversarios. Eric Heller escribió La mente desheredada en el periodo de entreguerras sobre cómo en el centro de Europa estaban aumentando la mentalidad nihilista. Entonces David Brooks, con ese estilo que tiene el New York Times, bastante interesante, decía, pues bueno, esto pasó a finales del siglo XIX, antes de la Revolución Rusa, esto pasó antes de la Segunda Guerra Mundial, vemos nihilismo ahora, tengamos cuidado, porque quizás ocurre algo cuando tenemos a tanta gente que no cree en nada, que no cree en... Vale. Y lo último, ya es más bien a nivel... ya he llegado ahí al borde de la especulación y ahora es cuando ya me lanzo directamente a la ficción, ¿vale? ¿A qué nos lleva esto? Esto nos lleva a que creo que el peligro más fácil no es que nuestros jóvenes o nosotros mismos quedemos seducidos por un Putin de rasgos occidentales y de mentalidad occidental y lo que sea, que venga aquí o un Xi Jinping y que que imponga un régimen autoritario como en 1964. No creo, porque eso de alguna manera necesitaría mucho apoyo social. No creo que exista ningún apoyo social hacia eso. Lo que sí que creo es que el nivel de ira y de frustración, y está presentando la novela, lo hice con Ignacio Urquizu, que, que me sacaba una serie de datos que pensaba que me contradecirían, pero Ignacio Urquizu me decía, no, es que lo que estamos viendo en las encuestas de hace años es que aumenta la gente que se siente ira y frustración y enfado. La gente está muy enfadada. Entonces lo que creo es que los nacionalpopulismos, los Trump, etcétera, y nuestra extrema derecha, lo que están haciendo es fomentando todavía más este enfado, esta ira social, y creo que eso lo que ha generado es un sentimiento antiinstitucional. O sea, yo creo que va a ser muy difícil que ninguna solución institucional, ningún gran hermano, ninguna teocracia como el cuento de la criada, realmente logre erigirse. Más bien pienso que el peligro, y ahora estoy ya directamente en el terreno de la ficción, es que es más fácil que alguien nos convenza de no necesitas ninguna institución, no necesitas la religión, no necesitas una empresa que te va a explotar, no necesitas un Estado que te va a estar espiando y quitándote tus libertades, no vas a necesitar ni tan siquiera tu familia, que es una carga. Eres absolutamente fantástico y maravilloso, nothing is impossible for you, no necesitas nada. Aquí tenemos un algoritmo y con este algoritmo nos podemos comunicar tú y yo. Necesitamos monedas validadas por un Estado. Podemos hacerlo con nuestras criptomonedas. No necesitamos ningún tipo de institución. Entonces yo creo que más bien avanzamos hacia una especie de... o avanzamos, no avanzamos. Creo que el peligro es más bien un mundo de ciberdemocracia o ciberanarquía y eso es lo que de lo que trato. No he venido a hablar de mi libro, pero voy a concluir con mi libro, en Inmanencia. Creo que ese mundo distópico creo que es más probable y no creo que sea menos siniestro que el de un 1974. Reconozco de nuevo que esta es una teoría absolutamente eh, personal, pero sí que no me acaban de convencer las explicaciones tradicionales sobre hacia dónde avanzan los autoritarismos. Y yo lo dejaría aquí, que me gusta esta última slide,